voy a presentarme, soy el doctor Gonzalo Lacuesta, soy médico intensivista, coordinador jefe del CTI del Hospital Policial y docente de ecografía crítica de la Universidad de Montevideo. Hoy queríamos de alguna manera generar un aporte a los compañeros, intentando dar herramientas que le puedan servir cuando se enfrenten a un paciente con COVID-19. Y eso lo vamos a hacer desde el enfoque de lo que es la ecografía pulmonar, que ha mostrado ser una herramienta muy importante en estos últimos años para la terapia intensiva y en particular en esta pandemia para la interpretación de la situación pulmonar de los pacientes con COVID-19. Nos hemos acostumbrado a ver estas imágenes donde vemos colegas con el equipo de protección personal y manejando ecógrafos en la unidad de cuidados intensivos y en la emergencia como una manera, ¿verdad?, de poder valorar al paciente, ya que el estetoscopio vimos que era complicado usarlo y esta imagen dinámica nos permite una visión diferente. Y bueno, la ecografía pulmonar surge ya hace varios años gracias a Daniel Lichtenstein, un médico intensivista que logró desafiar los conceptos básicos por los cuales la ecografía no había entrado en el pulmón, porque el aire era nuestro mayor enemigo y sin embargo Lichtenstein lo que logró fue interpretar los artefactos que se generaban a nivel del pulmón y a partir de ahí interpretar cuál era la situación que estaba ocurriendo en el tejido pulmonar. Para eso, la ecografía pulmonar también rescata el espíritu de usar la ecografía sin tener un manejo, digamos, tan preciso o tan especializado del ecógrafo, sino usando la herramienta, prender el ecógrafo y con un manejo muy básico lograr imágenes que se puedan interpretar. Ahí está uno de los ecógrafos que maneja actualmente el doctor Lichtenstein y vemos la primera publicación en el CHEST donde publicó el protocolo Blue para interpretar el 80% de las patologías pulmonares con ecografía y el libro, ¿verdad?, que viene actualizando sobre ecografía pulmonar en el paciente crítico. Y desde ahí a los cursos que se hacen actualmente en todo el mundo, y veíamos ahí una imagen de un taller de la Sociedad de Cuidado Crítico Americana. ¿Qué es la ecografía pulmonar? Bueno, la ecografía pulmonar lo que va a ser justamente eso, interpretar artefactos y ver también en modo B estructuras como la estructura que estamos acostumbrados a ver cuando vemos el pulmón. Pero esa interpretación de los artefactos ha llevado a la descripción de las líneas A y las líneas B, que ahora los vamos a ver en detalle y que van a ser lo que nos va a permitir saber o conocer en qué situación está nuestro paciente. Para eso vamos a usar ecógrafos, ¿verdad?, cualquier tipo de ecógrafo en modo B, y los controles fundamentales que vamos a utilizar va a ser primero prenderlo y después dos controles que son la profundidad y la ganancia. Con esos dos elementos nosotros nos alcanza para poder visualizar una imagen en modo B y poder interpretarla. Son varias las ondas que tenemos a disposición y esas ondas tienen características que están basadas en la frecuencia que manejan. Sabemos que en las ondas, por ejemplo, convex, el convexo, con 2 a 5 MHz, nos permite ir más profundo y poder ver todo el tejido pulmonar, mientras que sondas como el lineal, que va entre los 4 y 12 MHz, nos va a permitir una mejor imagen superficial y vamos a poder ver mejor el deslizamiento. Mientras que el sectorial también nos va a permitir profundizar, pero no nos va a dejar ver tan claro la superficie pulmonar por el tipo de ultrasonido que surge de un punto. Entonces ahí es menos, digamos, vamos a ver menos superficie pleural. Pero cualquier tipo de sonda que dispongamos y cualquier ecógrafo nos puede servir. Últimamente han aparecido los ecógrafos personales, como el que vemos en la imagen, que cada vez en el mundo se están utilizando más y también nos permite hacer ecografía pulmonar. Entonces, cualquiera de las ondas, como decíamos, ahí están
todos los tipos de sonda y el microconvex, cualquiera de ellos nos permite o son adecuados para poder hacer ecografía pulmonar. Ahí vemos al doctor Lichtenstein cómo está haciendo ecografía pulmonar con un transductor endocavitario, ¿verdad? Y también puede lograr imágenes que pueden ser interpretables. Lo que es importante es que para hacer la ecografía pulmonar uno tiene que ser sistemático. Y esa sistemática va a estar basada en regionalizar, digamos, el tórax, de manera que vamos a tener 6 zonas, las cuales son las que vamos a valorar. En esa exploración lo vamos a hacer con el paciente en decúbito, ¿verdad? Supino. Vamos a hacer cortes longitudinales y transversales. Ahí vemos en la imagen cómo se está haciendo un corte longitudinal, donde el marcador de la sonda lo oriento hacia la cabeza del paciente. Y ahí tenemos una imagen del protocolo Blue, donde vemos las 4 zonas que tenemos en la parte anterior, dividido por la línea axilar anterior y la línea mamilar, en 4 zonas que vamos a ir a explorar. El protocolo Blue propone de forma rápida algunos puntos, como ven esos 2 puntos en la cara anterior, y un tercer punto que es el punto PLAPS. Y este punto es muy importante porque está en la zona declive, en la zona más declive, donde ahí vamos a encontrar el síndrome alveolar o pleural posterolateral. O sea que este punto, que toma el nombre de punto PLAPS, es el lugar donde yo más rápido voy a encontrar consolidaciones o derrame pleural. Entonces, como decíamos, uno tiene que ser sistemático en el examen, no alcanza con que uno vaya a mirar un punto solo y se quede con esa imagen solo del pulmón, sino que uno tiene que completar la imagen pulmonar con digamos, ir de una zona a la otra. Entonces ahí tenemos como la zona 1 anterior de clavícula, línea mamilar, la zona 2 anterior extendida, abdomen, y las zonas 3 y 4, ¿verdad? En la cara lateral y después la cara posterior. En este video podemos ver cómo con el transductor nosotros podemos ir insonando la cara anterior en la parte superior e inferior, la cara lateral y luego la cara posterior. La forma en hacer esta exploración es como si fuera una cortadora de césped. Uno va barriendo, y ahí tenemos las imágenes, cómo va barriendo en la cara anterior y cómo vamos bajando en la cara lateral y en la cara posterior. Cómo uno va buscando para ir completando la imagen, que a diferencia de la imagen que nosotros estamos acostumbrados de la placa de tórax, de tener una imagen, digamos, en un vistazo solo, acá hay una imagen dinámica, pero que requiere que nosotros vayamos recorriendo los 2 pulmones para tener una noción qué es lo que está pasando. No nos podemos quedar solo con una imagen anterior porque de repente el síndrome intersticial ya empezó en la cara posterior. Bueno, acá en este artículo vemos cómo, cómo hacer el ultrasonido y bueno, otro autor importante, el doctor Volpicelli, que ha trabajado mucho en ecografía pulmonar, es enfático, sobre todo, y por esto lo traje, en cómo nosotros colocamos el ecógrafo para el corte, no solo longitudinal, sino el transversal, que en realidad es oblicuo porque lo que se busca es que la sonda quede exactamente en el espacio intercostal para poder ver mayor superficie de pleura y mayor cantidad de tejido pulmonar. Obviamente que la ecografía pulmonar es un instrumento que nos permite hacer una exploración en la cual no estamos irradiando al paciente, donde nosotros podemos repetirlo, donde no tenemos que llevar al paciente, trasladarlo para hacer el estudio, y eso es lo que ha dado una gran ventaja y fundamentalmente ha sido una ventaja durante la pandemia con los pacientes COVID. También nos enfrentamos a que muchas veces estos pacientes que sufren una insuficiencia respiratoria grave que requiere ventilación mecánica terminan en decúbito prono, fundamentalmente, como vamos a ver, cuando hay consolidaciones pulmonares, en que se ha visto que estos pacientes responden al decúbito prono. Y el decúbito prono no es un impedimento para que nosotros hagamos ecografía pulmonar. Ahí en ese dibujo de una publicación vemos cómo podemos acceder igualmente a la cara anterior, la cara lateral y la cara posterior para tener una noción cómo va evolucionando nuestros pacientes.
Entonces, para dejar en claro y para que esto sea sencillo, vamos a tomar un ABC de la ecografía pulmonar de manera que con este ABC nosotros tengamos clara cuál es la situación de nuestro paciente. En A tenemos las líneas A. Las líneas A, ¿verdad?, que son esas líneas horizontales que vemos paralelas a la pleura, que nos están hablando que el pulmón está sano. Si tiene deslizamiento y tengo líneas A, yo sé que la situación es normal, eso es un pulmón normal. Mientras que cuando ya empiezan a aparecer estas líneas verticales que salen de la pleura, se empieza a formar lo que nosotros decimos que es un síndrome intersticial. Y entonces ya el compromiso pulmonar empieza a verse, a ser mayor, a verse afectado el parénquima pulmonar y posteriormente la C, la consolidación. En esto es lo que vamos a ir avanzando. Si nosotros vemos el pulmón normal, lo primero que vamos a ver es el deslizamiento. Lo primero que vamos a observar es que durante la respiración lo que ocurre es un movimiento de las dos hojas pleurales que nos van a dar un movimiento a nivel pleural y que nosotros, como va a mostrar el video ahí en este corte longitudinal, vamos a ver a la pleura entre medio de las dos costillas, que es un corte, digamos, característico, donde tenemos ahí en verde la línea pleural y a los costados las dos costillas con su cono de sombra posterior y en la parte superior la piel y el tejido blando con los músculos intercostales. Entonces, lo que nosotros tenemos que observar es que esta línea pleural, ¿verdad?, se deslice, que tenga movimiento. Eso nos está hablando que el pulmón está reexpandido y que con la inspiración hay movimiento. Esto me está hablando de un pulmón normal. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que el ultrasonido, al chocar con esta interfase de la pleura, genera una línea hiperecogénica, hiperecoica, blanquecina, que tiene movimiento. Entonces, si volvemos un poco para ver cómo se va generando esto, tenemos entonces que normalmente en el pulmón normal vamos a tener el deslizamiento pleural y por debajo los espacios alveolares que están llenos de aire y que por lo tanto no van a generar una imagen real, sino que me va a generar una repetición de esa línea pleural que es un artefacto y que eso me va a estar mostrando que el pulmón no está comprometido. Entonces, como podemos ver acá en el video, tenemos, ¿verdad?, los músculos intercostales, las dos costillas, la sombra posterior, esta línea hiperecogénica que sería la línea pleural y después una línea también hiperecogénica que está a la misma distancia entre la piel y la pleura, que es una línea inexistente, pero que es un artefacto que nosotros tenemos que interpretar como que estamos en el pulmón normal. Lichtenstein ha descrito un signo, el signo del murciélago, donde estas serían las alas, el cuerpo, que este signo lo obtenemos con el corte longitudinal de pulmón. Entonces las líneas A se ven en el modo B, que es el modo que arranca el ecógrafo cuando nosotros lo prendemos. Estos artefactos lo que están hablando es que hay aire. Y el aire hay que acordarse que es la principal barrera para el ultrasonido. Si nosotros a esta imagen le tiramos un modo M, el modo M lo que va a hacer es cortar esta imagen en un punto y nos va a mostrar el movimiento y vamos a tener el signo de la playa. Vamos a tener una zona superior donde las estructuras no se están deslizando y una estructura inferior donde vamos a tener el tejido pulmonar que nos va a generar esta imagen como de arena y es debido al movimiento del parénquima pulmonar. O sea que entonces lo que tenemos que recordar es ir a fijarnos lo primero de todo que esté presente el slide en el movimiento, ¿verdad?, de esta línea pleural. Si tenemos dificultad en verlo, podemos optar por usar una sonda lineal, bajar la ganancia, aunque no se vea el pulmón, solamente ver la pleura y constatar de que el deslizamiento está presente. Las líneas B, ¿cómo surgen las líneas B? A medida que los tractos alveolares se van engrosando, esto genera que el ultrasonido, cuando choca con la estructura pulmonar,
va generando artefactos diferentes. Y estos artefactos pasan de ser líneas paralelas a la línea pleural a líneas perpendiculares que surgen en la línea pleural, pero que se profundizan y se pierden en la profundidad, o sea que los vamos a ver como líneas verticales que acompañan el movimiento, pulmonar y que llegan hasta la base de la pantalla. Estas líneas B, como las podemos apreciar acá, se van a mover en forma sincrónica como haces de luz. Y esto lo que nos está hablando es que estamos frente a un síndrome intersticial. O sea, la aparición de múltiples líneas B es el signo ecográfico del síndrome intersticial pulmonar. Estas las tengo que encontrar, tiene que haber por lo menos 3 o más líneas B en el plano longitudinal, el plano que les mostré anteriormente, entre 2 costillas. Y el síndrome intersticial tengo que encontrarlo por lo menos en 2 o más regiones bilateralmente. Son artefactos de reverberación, como le decíamos, líneas hiperecoicas que parten de la pleura y van hasta el final de la pantalla, moviendo sincrónicamente. Cuando nosotros tenemos menos de 3 líneas B sería normal, más de 3 líneas B ya estaríamos en síndrome intersticial, y cuando tenemos múltiples líneas B, como en este caso, tendríamos un patrón B focalizado. Entonces, esta descripción de todos estos artefactos está llevado a un consenso, ¿verdad? Que es este consenso internacional que les estoy mostrando, donde han participado todos los autores fundamentales que han iniciado la ecografía pulmonar en el mundo. Entonces, ¿qué nos puede estar traduciendo el síndrome intersticial? Bueno, que podemos estar frente a edema pulmonar, que este puede ser hemodinámico o lesional, una neumonía intersticial o neumonitis, o una enfermedad pulmonar intersticial difusa parenquimatosa. O sea, nosotros con la imagen no podemos hacer diagnóstico, pero sí podemos hacer diagnóstico cuando nosotros utilizamos el contexto clínico, que es lo fundamental. La ecografía, point of care, al lado de la cama del paciente, lo que hace es ser una herramienta más en el contexto de la historia clínica, el examen físico y la ecografía. Entonces, es el contexto lo que a nosotros nos va a orientar que este síndrome intersticial corresponda a una u otra patología. Ahí tenemos nuevamente otra imagen de síndrome intersticial. Entonces, cuando tenemos el patrón B focalizado, como en este caso que son múltiples líneas B y ya vemos alguna otra alteración subpleural, acá podemos estar frente a neumonía, atelectasia, contusión pulmonar, enfermedad pleural o neoplasia. Algunos tips para poder diferenciar lo que puede ser un edema pulmonar lesional, un distrés respiratorio o edema pulmonar, tenemos que en el distrés respiratorio vamos a tener que las líneas B aparecen en forma parchada, mientras que en el edema pulmonar, ¿verdad?, empiezan a aparecer progresivas desde la parte inferior. En el distrés tenemos que hay mucha más coalescencia de líneas B. Tenemos una línea pleural que no va a estar lisa, que va a estar rugosa, va a estar discontinua, y que vamos a tener consolidaciones subpleurales como veíamos recién y ahora vamos a volver a ver. Y con algunos otros elementos del ecocardiograma podemos diferenciar si esto es intersticial, si esto es un distrés respiratorio o es un edema agudo pulmonar. Entonces, acá por ejemplo tenemos una imagen ya pasando al C, donde tenemos algunas líneas B que se pueden ver alrededor y vemos una imagen hipoecogénica subpleural, o sea que esto es el inicio de lo que sería una consolidación. Es una consolidación subpleural. Y entonces llegamos a la C, donde vamos a tener vamos a poder definir dos cosas que son las áreas hipoecogénicas subpleurales, porque las patologías pulmonares arrancan o se inician en la superficie, lo cual nos permite
llegar antes que la radiografía. Con la ecografía pulmonar nosotros podemos ver el inicio de estas alteraciones pulmonares en la superficie del pulmón, que la vamos a ver como áreas hipoecogénicas, y esto es debido a la ocupación de los septos alveolares. Y cuando esto progresa, nos lleva a imágenes como esta que estamos viendo, donde todo el pulmón se hepatiza y entonces vemos la estructura pulmonar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros podemos ver el pulmón como una estructura compacta, hepatizada, significa que hemos perdido todo el aire. Mientras que si nosotros tenemos estructuras como en el A y en el B, sabemos que el pulmón todavía está aireado. En el B está patológico porque los septos alveolares se engrosaron, pero todavía el pulmón, digamos que contiene aire. En la medida que el proceso inflamatorio o infeccioso progresa, esos septos alveolares se van completando, se va perdiendo el aire y yo con el ecógrafo puedo ver la estructura entera del pulmón, como en este caso donde hay una consolidación pulmonar total. ¿Qué es lo otro que importa de la consolidación? Bueno, ver si puedo apreciar lo que es el broncograma aéreo. Y el broncograma aéreo, ahora lo vemos, son imágenes hiperecogénicas que están dentro de esa área consolidada y que puede tener movimiento o no. Entonces la neumonía puede presentarse con un perfil de líneas B, con sliding presente, o con un perfil de B', que puede ser la presencia de líneas B con abolición del sliding debido a las adherencias inflamatorias, ¿no? En un proceso inflamatorio se genera, ¿verdad?, líquido que funciona como si fuera un pegamento entre las dos pleuras y eso nos puede llevar a perder el sliding, pero con presencia de líneas B. Y posteriormente las consolidaciones, ¿verdad?, el perfil C. En la neumonía podemos tener en un pulmón sano con un perfil A y el otro pulmón que está patológico con un perfil B perfectamente. O sea que es muy importante el contexto clínico, la historia, el examen físico, ver si existe patrón B focalizado, ver si tenemos imágenes hipoecogénicas subpleurales o si tenemos consolidaciones o si tenemos, que es la otra forma de presentación, alteraciones de la línea pleural. O sea, una línea pleural, algunos dicen engrosadas, otros consideran que el engrosamiento no se debe considerar, que eso cambia según la incidencia del ultrasonido, pero sí la discontinuidad de la línea pleural. O sea que una neumonía se puede presentar de estas cuatro maneras: patrón B focalizado, imagen hipoecogénica subpleural, consolidación y alteraciones de la línea pleural. Acá tenemos un artículo donde está mostrando las formas, ¿verdad?, el shunt intrapulmonar, los diferentes signos, y algunos usan el Doppler color para ver las áreas inflamatorias del pulmón, que nosotros en esta oportunidad no queremos entrar en detalle de eso. Nos parece que con el manejo de la ecografía pulmonar en modo B alcanza para poder tener una noción. Y ahí tenemos en la imagen un pulmón que está completamente consolidado con imágenes que se ven hiperecogénicas, blancas, que eso es aire atrapado dentro de los bronquios. Importa el broncograma aerodinámico. ¿Por qué? Lo que se ha visto es que en los procesos pulmonares donde coexisten tanto atelectasia como neumonía, muchas veces podemos observar que hay broncograma aéreo estático, ¿verdad?, y otras veces broncograma aerodinámico. Cuando se hizo una comparación entre neumonía y atelectasia, lo que muestra este trabajo es que cuando había neumonía era mayor la presencia de broncograma aerodinámico. ¿Y qué es el broncograma aerodinámico? Bueno, el broncograma aerodinámico lo que muestra son pequeñas áreas hiperecogénicas, ¿verdad?, que se mueven dentro del área de consolidación. Eso me estaría reforzando la idea de que estoy frente a una neumonía. Lamentablemente esta imagen no corrió. Pero tenemos acá una imagen donde está el pulmón consolidado, derrame pleural en la base, la columna atrás, y ven que adentro del bronquio tengo una imagen hiperecogénica que se mueve adentro. Eso es el broncograma aerodinámico y eso me está hablando de que este proceso, ¿verdad?, es seguramente una neumonía con un derrame. En el distrés respiratorio agudo, bueno, podemos encontrar áreas parchadas donde vamos a tener áreas que tienen un patrón normal, otras que va a tener múltiples líneas B o líneas B coalescentes, o
como consolidación. Y ahí tenemos, por ejemplo, en un distrés respiratorio, un área hipoecogénica subpleural que parece que faltara, ¿verdad?, una parte del parénquima pulmonar, y eso lo que está traduciendo es que esa área está, digamos, son alvéolos que están llenos de fluido y por eso lo vemos como un área anecoica. Entonces, acá lo que podemos hacer es un poco tener comparar o tener la noción de cuánto tenemos de aire y cuánto tenemos de agua. O sea que en el pulmón normal lo vamos a ver más negro, y en la medida que se empiezan a ver estructuras hiperecogénicas más blancas, ya como el patrón de líneas B, y cuando la situación del edema o del distrés es más severo, voy a tener líneas B coalescentes y el pulmón me va a parecer más blanquecino. Y cuando se consolida lo voy a ver más gris, y si tengo derrame, el líquido lo voy a ver anecoico. Y esto está en correlación de un pulmón normal con líneas A, de un pulmón con síndrome intersticial con alguna línea B, con más líneas B y posteriormente con consolidación pulmonar. Con todos estos hallazgos, lo que se hizo fue, la publicación del protocolo Blue, fue sistematizarlo, ¿verdad?, en un algoritmo donde nosotros, viendo primero la presencia de sliding y después viendo el patrón, si es un patrón B, nos vamos a ir a pensar que podemos estar frente a un edema pulmonar. Cuando tenemos un patrón A con sliding en un paciente con insuficiencia respiratoria, bueno, vamos a ir a buscar si tenemos un tromboembolismo pulmonar o si tenemos EPOC o asma. Mientras que si tenemos un perfil A o B o C, o sea, una consolidación, seguramente estemos frente a una neumonía. Y cuando tenemos el sliding abolido con un patrón A, voy a tener que sospechar que tengo un neumotórax, y para eso voy a buscar el punto pulmonar, que ahora vamos a ver. Y si tengo abolición del sliding y un perfil B, seguramente me encuentre frente a una neumonía. O sea, con estos datos yo lo que estoy haciendo es, con el algoritmo, sistematizándome para poder interpretar cuál es la causa de la insuficiencia respiratoria de mi paciente, haciendo una ecografía pulmonar. En el neumotórax, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que las dos capas, las dos pleuras, la visceral y la parietal, se van a separar y el aire va a quedar en el medio. Nosotros eso, ¿de qué manera lo vamos a ver en la ecografía? Como hay aire, no voy a poder ver nada, pero lo que sí voy a poder ver es que voy a perder el sliding, porque las dos hojas se separaron y entonces una hoja sola no va a tener movimiento. Entonces eso es lo primero que me va a hacer sospechar que estoy frente a un neumotórax. Pero la pérdida del sliding no me hace diagnóstico de neumotórax. Lo que sí me hace diagnóstico de neumotórax es encontrar el punto pulmonar. ¿Y qué es exactamente el punto pulmonar? Es el lugar donde voy a encontrar pulmón aireado, que tiene deslizamiento, y una zona donde el aire se interpuso y no voy a tener movimiento. Si ustedes observan en la imagen, fíjense en que en este sector tengo las dos pleuras moviéndose con alguna línea B todavía, y del otro lado una imagen quieta donde la línea pleural permanece incambiada. Esto es punto pulmonar. Con esta imagen yo tengo la certeza de 100% que estoy frente a un neumotórax. Si nosotros a este neumotórax, a este punto pulmonar, le tiramos un modo M, nos va a quedar esta imagen que está descrita acá, como si fuera la playa, ¿verdad?, con el mar y la arena, y cuando viene el aire, pierdo la arena porque no hay movimiento de parénquima pulmonar, no hay deslizamiento de las hojas, y me queda una imagen toda rayada como si fuera un código de barras. Eso es lo que me está hablando que estoy enfrente de un punto pulmonar. Entonces, es muy importante ver el deslizamiento, tanto en el pulmón normal como en el pulmón patológico. Es altamente sugestivo la pérdida de deslizamiento de neumotórax, pero hay otros diagnósticos, como puede ser una atelectasia masiva, una intubación unilateral, donde el pulmón que no está ventilado no va a tener deslizamiento, o lo puedo ver en posoperatorio de pleurodesis, ¿verdad?, en apneas o en algunas neumonias. Y por último vamos al derrame pleural. ¿Cómo voy a ver el derrame pleural? Bueno, el derrame pleural, el líquido lo voy a ver anecoico, lo voy a ver negro. El aire, cuando lo vea atrapado, lo voy a ver blanco, y si no, no lo voy a ver. Mientras que el líquido lo voy a ver anecoico. Entonces, estos pueden ser simples, o pueden ser complejos, o pueden ser tabicados. Y básicamente ahí en esta imagen podemos ver el signo de la medusa, donde el pulmón ha quedado, ¿verdad?, comprimido, apretado por el líquido pleural. Esto es el diafragma y el hígado.
todo esto es derrame pleural y el pulmón está completamente atelectasiado. Entonces, este es otro signo descripto, el signo de la medusa. Y podemos tener que, como decíamos, que puede, el contenido de este líquido puede ser con algunos ecos en su interior, o en este caso con tabiques de fibrina, ¿no? Fíjense en cómo el pulmón ha quedado pegoteado, ¿verdad?, por todas estas bandas de fibrina, y cuando se puncionó este derrame, como este líquido era un líquido hemorrágico. Entonces, con todos estos datos que tenemos del pulmón, con una técnica que me permite a mí rápidamente estar al lado del paciente y saber qué está pasando, vamos ahora a tratar de llevarla y aplicarla a un paciente con probable COVID-19 o con un COVID-19 confirmado. Entonces, primero de todo, lo que uno tiene que tener conciencia es que necesitamos no solamente nosotros usar un equipo de protección personal, sino que el ecógrafo también necesita su equipo de protección para que no se contamine y realizar la higiene adecuada. Tiene la ventaja que la ecografía pulmonar, aunque sea sistemático, es un examen que voy a poder hacer en forma rápida, que no voy a tener que mover al paciente del lugar, con lo cual disminuyo la contaminación de otras personas o lugares. Es importante saber qué voy a buscar. Me voy a ir con el ABC en la cabeza y entonces con eso, si uno sabe lo que va a buscar, es que seguramente pueda encontrar estos signos que estuvimos viendo. Es fundamental hacerlo en forma sistemática, no me sirve ver un punto solo no me va a dejar ver todo el pulmón. Entonces tengo que, digamos, ya sistematizar en mí que esto hay que hacerlo de los dos pulmones, ir recorriendo, como vimos, zona por zona. Realizar un registro, o sea, estratificar, ¿verdad? Porque es muy importante poder estratificar mediante el score pulmonar, el lung score, para poder comparar la evolución que está teniendo en este paciente, cómo va cursando su enfermedad. Hacer un registro de esto, dejarlo consignado y tener siempre presente la higiene. Como vemos en el brote, hay múltiples publicaciones de ecografía pulmonar durante ya el año pasado y durante todo este año, donde se apuntaba a menos estetoscopio, porque no es muy viable usar el estetoscopio por el riesgo de contaminación, por lo difícil que es estar con el EPP puesto, con la máscara, ¿verdad?, con el escudo facial. Mientras que la ecografía pulmonar es segura, como dijimos, lo podemos hacer al pie de cama y el propio médico que está examinando el paciente puede obtener las imágenes. Y tiene una curva de aprendizaje que es breve, lo cual hace que nosotros podamos empezar quienes todavía no empezaron, largarse, porque hay ecógrafos en muchos lugares y entonces tenemos que empezar a mirar los pulmones con este nuevo punto de vista. Ahí tenemos una imagen de dos colegas que están con el EPP frente a un paciente haciéndole ecografía pulmonar. Entonces, la utilidad va a ser que me va a permitir hacer un triage de los pacientes cuando, por ejemplo, me lleguen a la puerta, aún con pacientes probables en los cuales todavía no tengo el PCR confirmatorio. Me va a permitir estratificar el riesgo, en qué situación está, según las imágenes que yo obtenga de la ecografía, si está en riesgo o no, si va a necesitar oxigenoterapia, si puede necesariamente en un corto tiempo ya estar necesitando asistencia respiratoria mecánica. Ver cómo va procesando, cómo va evolucionando este proceso mientras no tengo todavía la confirmación de PCR, que a veces nos pasa que demoramos varios días en obtener el PCR confirmatorio. Hacer un seguimiento evolutivo de la enfermedad, lo cual nos ha ayudado mucho en terapia intensiva. Ya al inicio de la pandemia tenemos algunas publicaciones, algunas italianas y otras en China, donde veía la ventaja de la ecografía pulmonar y cómo había una correlación entre la tomografía que se empezaban a hacer inicialmente con los hallazgos, digamos, tomográficos y los hallazgos ecográficos. Acá tenemos WinFocus, ¿verdad?, de Brasil, haciendo una revisión de la literatura, cómo empieza a ver que hay alteraciones de la línea pleural, hay microconsolidaciones subpleurales y líneas B confluentes, y estos aparecen en las publicaciones chinas, ¿verdad?, donde estos patrones B focalizados, multifocalizados y confluentes, junto con consolidaciones, diversos patrones pequeños y multifocales, que son
digamos, la forma de presentación del COVID-19. Para esto, una vez más, respetar la exploración en áreas predeterminadas y planteaban como una recomendación fuerte realizar ecografía pulmonar para la estratificación y monitoreo de los pacientes con COVID-19, así como utilizar, ¿verdad?, tanto los cortes longitudinales y transversales y con esto generar un registro, ¿verdad?, mediante el score del LAN-SCORE. Cuando vemos en estos artículos lo que se encontraba en la tomografía y en la ecografía, vemos que hay una correlación directa donde el engrosamiento pleural que se veía en la tomografía, se veía también ese engrosamiento o alteraciones de la línea pleural en la ecografía. Cuando teníamos imágenes en vidrio de lustrado, esto se traducía en la ecografía con líneas B que eran multifocales, ¿verdad?, confluentes, así como el infiltrado pulmonar, que ya veíamos patrones B focalizados, o ya consolidaciones subpleurales que también los podía ver la ecografía como pequeñas consolidaciones superficiales, y después grandes consolidaciones translobares que también la ecografía los podía ver, encontrando raro o pocas veces el derrame pleural en esta patología. O sea que entonces esto llevó a que, viendo la ventaja de la ecografía pulmonar, es que se empezó a utilizar no solo en el diagnóstico, sino fundamentalmente también después en la evolución y en el monitoreo del tratamiento cuando teníamos estos pacientes en asistencia respiratoria mecánica, en decúbito prono, y también como guía para la desvinculación del ARM, viendo la regresión de estos patrones hacia la aparición de líneas A y la disminución de líneas B y disminución de las áreas de consolidación. Ahí tenemos un poco los hallazgos ecopulmonares en el COVID, un poco lo que estuvimos diciendo y los porcentajes, y fundamentalmente nuestro mayor temor, la evolución que tiene el COVID-19 en nuestros pacientes, sabiendo que aunque los cuadros inicialmente sean leves o moderados, sabemos que un porcentaje de ellos van a ir, como lo muestra estas flechas, a situaciones de mayor gravedad y muerte, por lo cual es fundamental estar arriba de los pacientes sabiendo qué está pasando momento a momento, cómo va progresando la enfermedad para nosotros adecuar el tratamiento y el soporte respiratorio. En esta descripción, digamos, de lo que ha sido los pacientes con COVID-19 se han destacado dos fenotipos, un fenotipo L, ¿verdad?, donde la distensibilidad pulmonar todavía es normal, son pacientes que están hipoxémicos, con una hipoxemia desproporcionada, pero es una hipoxemia que el paciente lo tolera bien y que cuando uno va a la tomografía ve áreas en vidrio deslustrado que se van a traducir, como dijimos anteriormente, en la ecografía pulmonar con líneas A, líneas B y línea pleural irregular, con un sliding que puede estar presente o reducido en casos severos, pero que son pacientes que tienen una complacencia pulmonar arriba de 50, mientras que tenemos otros pacientes que ya pasan a otra situación, que es el fenotipo H, donde tiene una presentación similar a lo que es el distrés respiratorio, ya con una distensibilidad pulmonar reducida, con complacencia menor de 50, donde ya la ecopulmonar va a haber áreas de consolidación, áreas parchadas y en algunos casos escaso derrame pleural. Entonces, primero para hacer ecografía pulmonar, como dijimos, tenemos que protegernos nosotros, usar el EPP y también colocárselo al equipo que vamos a entrar en una unidad donde hay un paciente con sospecha o confirmación de COVID-19. Y entonces lo que se propone es embolsar el ecógrafo de manera de después desechar directamente esta cobertura, evitando tener que limpiar en detalle, porque hay algunos ecógrafos que no están pensados para esto y entonces la limpieza, si bien la tenemos que hacer, es más dificultosa en ecógrafos que tienen teclado, que tienen distintos accesorios, como de repente impresoras que no son necesarios. Todo eso habría que retirarlo y entrar con el equipo lo más básico posible. Ahí tenemos distintas maneras de cobertura de las ondas y del ecógrafo, pero que esta cobertura nos va a permitir utilizarlo de la misma manera sin generar una contaminación tan profunda del equipo.
Para los equipos de protección personal, así como para los ecógrafos, hay múltiples publicaciones de la manera de que lo debemos de hacer, así como está pautado, ¿verdad?, la colocación y la retirada del EPP. También tenemos que tener en cuenta la retirada del EPP del ecógrafo y la limpieza, ¿verdad? En algunas áreas del ecógrafo podemos usar alcohol al 70%, pero el amonio cuaternario sería lo que estaría indicado para limpiar fundamentalmente las sondas donde podemos dañar los cristales. Entonces siempre recordar del tiempo que necesitamos, ¿verdad?, de limpieza y de que actúen los desinfectantes, que no son mágicos, que no actúan en un segundo, dejarlos actuar para considerar que este equipo que tiene que entrar limpio a la unidad, tiene que salir limpio de la unidad. Ese es el concepto que tenemos que manejar. Bueno, acá un poco viendo entonces con las imágenes que tenemos, nosotros podemos estratificar el riesgo y ahí tenemos, por ejemplo, en este protocolo, ¿verdad?, donde el triage lo hacen, por ejemplo, ponen en verde, por ejemplo, lo que serían un patrón de líneas A con alguna línea B aislada. Ya cuando tenemos más líneas B, engrosamiento pleural, ya lo tenemos en amarillo, y en rojo tenemos áreas de consolidación o patrón B focalizado. Si vemos en detalle, nosotros podemos, aunque todavía no tengamos la confirmación, podemos saber que este paciente, si está con un patrón, ¿verdad?, de líneas A, con muy pocas líneas B, de repente es un paciente que todavía lo podemos manejar en domicilio. En la medida que empiezan ya la aparición de líneas B, y si el paciente no tiene insuficiencia respiratoria, pero es posible que la pueda tener, ya es un paciente que tenemos que tener cerca. Y cuando aparecen patrones en líneas B o consolidación, ya son pacientes que tienen que estar internados con requerimiento de oxígeno, ¿verdad? Y estos patrones parchados de condensación o consolidación, ahí ya uno tendría que pensar que son pacientes que van a requerir probablemente oxigenoterapia de alto flujo inicialmente o ventilación no invasiva, pero que es una posibilidad cercana a la asistencia respiratoria mecánica. Si bien el manejo actual trata de ser conservador respecto a la asistencia respiratoria mecánica, esto lo basamos fundamentalmente en la respuesta clínica, en cómo el paciente se está manifestando, digamos, desde el punto de vista del trabajo respiratorio. Muchas veces vemos que estos pacientes son hipoxémicos, pero lo toleran bien, están confortables, ¿verdad? Otra cosa es cuando lo tenemos con una máscara de CPAP o un oxígeno de alto flujo y vemos al paciente con aumento de volumen minuto, con aumento del trabajo respiratorio, con aumento de las presiones transpulmonares. Ahí sabemos que ese paciente necesita ir a la asistencia respiratoria mecánica. Y un poco viendo la correlación entre imágenes de estratificación y el manejo hospitalario y el tratamiento, es que en esta imagen creo que podemos hacer un poco la interpretación, según lo que encontramos en la ecografía, cómo nos tenemos que manejar. La Sociedad Interamericana de Cardiología, por ejemplo, sube este esquema que me pareció muy didáctico, donde tenemos, ¿verdad?, tomografía y ecografía con patrón A, con menor afectación pulmonar, mayor aireación, y los elementos que podemos ver, como la presencia de alguna línea B, la línea pleural con deslizamiento todavía, y el compromiso, ¿verdad?, que se va dando progresivamente con el aumento de las líneas B, pasando ya a una menor aireación pulmonar, a una situación ya de moderada a severa gravedad, y por último la consolidación pulmonar ya en una situación crítica. Sería importante que podamos integrar, porque el COVID-19 no es una enfermedad que afecte solamente el pulmón, como sabemos, afecta también al corazón, afecta también lo que es la coagulación. Entonces, la ecografía en realidad point of care podría ser de mucho más ayuda si nosotros vamos a ver no solamente el pulmón, sino que vamos a considerar cómo está funcionando el corazón, por lo menos una idea global de la contractilidad, ya que
está descrita miocarditis y otras alteraciones, y por otro lado ver si no tenemos trombosis venosa profunda, que son algunos de los elementos que ha llevado después a tromboembolismo pulmonar. Pero hoy vamos a focalizarnos solamente en ecografía pulmonar, reiterando el concepto del esquema del ABC que podemos ver en este otro protocolo. Recordar que algunas publicaciones han hecho hincapié de la afectación inicial y más importante de las zonas inferiores y posteriores, que son mucho mayores que las anteriores. Importante para recordar el punto PLAPS, ir ahí a ver cómo está. Y después de tener el examen por todas las zonas que habíamos descrito previamente, hacer, como describe Rubí, el Lung Score, donde vamos a puntear 0 si tenemos líneas A, 1 si tenemos líneas B, pero si tenemos más de 3 líneas B confluentes, le vamos a dar un 2, y si tenemos área de consolidación le vamos a dar un 3. Y con esto, esta propuesta, digamos, del Lung Score en el COVID-19, que es tomado por varias sociedades en el mundo, esta diapositiva es de la Sociedad Española de Ecografía Crítica, vemos cómo con esto podemos armar un patrón donde, según los puntajes, podemos tener de 0, de 1 a 5, ¿verdad? Y después, en la medida que el Lung Score va subiendo, nos va hablando de la gravedad y del compromiso que está teniendo ese pulmón. Acordarse de siempre hacer un lado y el otro, y fundamentalmente registrarlo, dejarlo registrado en el seguimiento que estamos haciendo de ese paciente. Con todos estos datos nosotros podemos seguir, por ejemplo, este algoritmo propuesto, donde podemos tener un paciente donde inicialmente se presente con algo de afectación respiratoria, pero que todavía tenga un patrón de líneas A y un PLAPS normal, ¿verdad? O podemos tener ya un patrón con líneas B o consolidación, que esto nos va a llevar a identificar si este es un patrón, por ejemplo, de líneas B difusas, o ya tengo un patrón de consolidación. Sabiendo que el patrón de líneas B difusas probablemente me responda bien a la PIP, o sea, a la presión al final de la expiración, la presión positiva al final de la expiración, o ya con áreas de consolidación y atelectasia es probable que tenga que ir a la asistencia respiratoria mecánica y tal vez tenga que recurrir a la posición prona. Un poco para integrar, ¿verdad?, en un algoritmo todos estos hallazgos que se han tenido en la enfermedad. Bueno, muchas gracias. Sigamos manteniendo la higiene de manos, máscara, distancia y recambio del aire. Y bueno, ayudémonos entre todos y mucha suerte a todos los colegas que tenemos que enfrentar esta enfermedad tan difícil.